Vilches Chávez, estudiante de la Universidad Nacional Pedro Rusgallo de la especialidad Educación Inicial, segundo ciclo. Estoy realizando una entrevista para el curso de Historia de la Educación que tiene como objetivo recopilar la historia de la institución 10924 a través de diferentes experiencias de exalumnos, docentes o padres de familia. En este caso me encuentro con Rosa Ángela Chávez Fernández. ¿Me puede indicar su edad, por favor? 38 años. ¿Qué rol cumplía en la institución? Alumna. Bueno, para comenzar esta entrevista, ¿me podría conceder el permiso para grabar? Claro. Empezamos. Eje 1. Prácticas pedagógicas y gestión del aula. ¿Cómo eran las clases en su escuela? Describa un día típico. Bueno, a ver, en primer lugar, la profesora llegaba, rezábamos, como la profesora, como buena católica que era, nos enseñaba a rezar, rezábamos. De ahí tomaba la lista, de ahí revisaba los cuadernos y dejaba tarea, y después que revisaba los cuadernos, empezaba la clase. ¿Qué hacía el maestro cuando un alumno no sabía la lección? Lo volvía a repetir, y a veces también usaba otras técnicas, como castigos, o te dejaba más tareas te dejaba. ¿Se permitía preguntar o debatir en clase o solo se escuchaba al maestro? No, sí permitía escuchar, de preguntar. ¿Recuerda algún tipo de castigo o premio usado en el aula? Sí, había castigo y premio. Cuando nos tomaba la tabla, el que sabía nos daba un chupetín o un dulce, y el que no sabía nos tiraba con la regla. ¿Había algún espacio para que los estudiantes puedan participar o dieran su opinión? Sí, la clase era, la profesora tenía un momento que después, primero dictaba la clase y después nos comenzaba a hacer preguntas. ¿Cómo se sentía usted dentro del aula? ¿Motivado, presionado, indiferente? Motivada. ¿Me podría comentar un poco más del por qué? ¿Por qué? Porque la profesora nos hacía llegar, o sea, nos venía, nos contaba historias de la clase. ¿Recuerda cómo la evaluaban? Con exámenes, tareas, preguntas en clase. Exámenes y tareas, de las dos iba. Nos revisaba los cuadernos, tareas que nos dejaba, tarea mandada, tarea hecha, y exámenes. ¿Qué tipo de relación tenía con sus profesores? Muy buena. Tenía una buena relación con mi profesora, porque era una en esa época. ¿Cambiaría algo de la forma en cómo se enseñaba en ese tiempo? No, creo que la educación antigua era mejor que para la de ahora. Pasamos al eje 2, estrategias de enseñanza, aprendizaje, didáctica. Número 1. ¿Cómo explicaban los profesores los temas? ¿Hablaban todo el tiempo o lo hacían de forma interactiva? En forma interactiva, con papelotes, dibujos, con ejemplos que traían de casa. ¿Usaban materiales o recursos distintos al libro? Claro, sí, recuerdo que cuando nos enseñó recién a contar, nos hizo recolectar chapitas para pintarlo de colores, para poder diferenciar, algo así, materiales. ¿Alguna vez utilizaron cosas del entorno como plantas, mapas, objetos reciclados? Sí, nos hacía hacer dibujos de las conchitas del mar, de eso. Teníamos que hacer en forma de plantas, presentar como si fuera un cuadro, pero plantas, y teníamos que ir pegando. Lo habíamos comprado, las conchitas, lo teníamos que secar, y de ahí lo pintábamos y lo hacíamos en un triplay, y ahí hacíamos nuestro trabajo. Esa era educación por el arte. ¿Recuerda alguna actividad diferente o divertida que se hizo en su clase? Por ejemplo, dramatizaron, hicieron concursos, trabajaron en grupo. Trabajábamos en grupo y dramatizamos canciones, cantábamos que nos preparábamos para las actuaciones que había a veces del día del del día de la madre, día del padre, hasta el día del maestro también. ¿Se sentía tomado en cuenta según cómo aprendían mejor? Sí, la profesora, en ese sentido, la profesora iba, se podría decir si tenía preferidos o no, no se podría decir,
pero sí a los alumnos que sabían les ponía a un lado, a los que así, para que les pueda así reforzar. ¿Algún maestro le ayudaba de forma distinta si le costaba entender? Como te vuelvo a repetir, solamente tenía una sola profesora y sí, y ella, creo que a pesar que éramos tantos alumnos, se alcanzaba para todos los alumnos. ¿Se enseñaban cosas relacionadas a su comunidad, sus costumbres o su idioma? Sí, hacían los platos típicos de las regiones, en el tiempo, por ejemplo, en 28 de julio, nos salíamos a participar en danzas, salíamos también con platos típicos. Vamos al eje 3, infraestructura educativa. ¿Cómo era su salón de clase? ¿Recuerda el mobiliario, las paredes, la pizarra? Era como la pizarra, en primer lugar la pizarra era se llama pegada en la pared, pintada, y las carpetas eran viejas, antiguas, y nos sentábamos de dos en dos. El piso era falso piso, las paredes tarrajeadas, pero cada año que empezábamos, según el aula que nos tocaba, teníamos que los padres se ponían de acuerdo y lo pintaban. ¿Había baños, agua, electricidad en la escuela? Sí, sí había todos esos servicios. ¿Dónde jugaban o hacían actividades físicas? En el patio. Voy a comentar cómo era. En el patio se llama ahí donde hacíamos las formaciones, ahí nos hacían física y salíamos al recreo, que la profesora cuando ella misma hacía la educación física salíamos ahí a hacer ahí a hacer ejercicios, todo eso. ¿Se sentía cómodo o incómodo en el aula? No, cómodo, porque con todo me llevaba, con todos mis compañeros y la profesora. ¿Recuerda algún cambio en la infraestructura durante los años de su educación? Sí, de lo que era del techo de Terní lo comenzaron a construir, pero ya en esa época yo ya estaba ya iba a salir ya estaba terminando el colegio ya. Eje 4. Equipamiento y tecnologías educativas. ¿Tenían libros o cuadernos propios o eran compartidos o personales? No, el inicio de clases la profesora en la lista pedía libros que comprábamos, porque en ese entonces todavía el Estado no daba libros. ¿Recuerda si en la escuela había televisión, radio, grabadora, computadoras? No, eso no había. ¿Qué materiales usaban sus profesores para enseñar? ¿Recuerda alguno en especial? Como te vuelvo a repetir, se llama papelotes, o llevaba dibujos, cartulinas con dibujos, es lo único que me puedo acordar. ¿Se sentía motivado por los materiales o recursos que se usaban? Sí, porque como eran dibujos, era... Claro, de una forma interactiva. Ajá. ¿Alguna novedad tecnológica que recuerde? Por ejemplo, el primer televisor, computadora. Sí, hubo una actividad que sacaron fondos y ahí se pudo comprar recién un televisor. Pero cuando yo ya iba a salir, ya estaba para terminar el colegio. Es esto. Bueno, pasamos al eje 5, perfil del docente. ¿Cómo eran sus maestros? ¿Recuerda alguno en particular? Bueno, de mi profesora, que era una profesora carismática, alegre, hacía llegar a los alumnos, también se preocupaba, etc. ¿Qué tipo de relación tenía con los estudiantes? Buena, se preocupaba por nosotros. Aparte que vivía cerca del colegio, se preocupaba. El alumno que no llegaba a la clase, ella se iba a preguntar por qué no ha llegado. ¿Considera que estaba bien preparados para enseñar? Sí, porque motivaba al alumno. ¿Eran personas cercanas o distantes? ¿Eran respetados por la comunidad? Sí, la consideraban los padres de familia, a los profesores. ¿Notaba diferencias entre maestros mayores y jóvenes? Sí, tenían más peso los maestros antiguos porque decían que son los mejores que enseñan, porque a los que vienen recién, están que salen, no tenían experiencia. Claro. ¿Qué impacto tuvo alguno de sus profesores en su vida? La única profesora que me enseñó desde primero hasta sexto de primaria, la profesora la recuerdo siempre. Eje 6, perfil del estudiante. ¿De dónde venían la mayoría de sus compañeros? ¿Caseríos, barrios, ciudades? No, del mismo barrio éramos. ¿Le gustaba estudiar? Sí.
¿Puede contestar el por qué? ¿Por qué? Porque aparte que era una obligación que teníamos que estudiar, las clases la profesora lo hacía divertidas, eran otros tiempos, pues no a los de ahora, porque solamente teníamos la único, no existía como ahorita que hay celulares, no, enfocados en el colegio, todo eso, las actividades, todo eso. ¿Qué dificultades tenía para asistir o aprender en la escuela? Sí, un poco se llama las matemáticas, pero después con un poco de reforzamiento ya pude se llama, entender. ¿Qué soñaba ser cuando terminara la primaria? Quería ser abogada después, pero tenía que pasar a la secundaria y de ahí ya fueron cambiando los planes. ¿Había estudiantes que abandonaban la escuela? Sí, ha habido, empecé con bastantes compañeros y de ahí poco a poco se fueron yendo. Por cuestión de tus papás que trabajaban lejos, porque se separaban y etcétera, pues. ¿Qué actividades hacía fuera del horario de clase? ¿Trabajaba, ayudaba en casa o jugaba? No, ayudaba en casa. Eje 7. Plan de estudios y enfoque pedagógicos. ¿Qué cursos recuerda con claridad? En los cursos lleva matemáticas, el lenguaje, arte, formación laboral, o era la educación por el trabajo, que ahí en educación por trabajo hacíamos manualidades, hacíamos chalinas, tejíamos, hacíamos algún adorno, religión. ¿Había cursos que le gustaban más o menos? Sí, por ejemplo, me gustaba mucho religión, me gustaba, se llama educación cívica, historia. ¿Se hablaba de temas como trabajo, religión, ciudadanía o cultura local? De todo un poco se utilizaba. ¿Qué actividades hacían en educación para el trabajo o similares? Como te vuelvo a repetir, hacíamos, por ejemplo, en educación para el trabajo, nos mandaba a hacer la profesora a tejer, a hacer chalinas y empezábamos a tejer, después hacer cuadros, dibujos, que lo poníamos, me acuerdo, en una cartulina con pasta, de ahí lo teníamos que dibujar, hacer secar, todas esas manualidades. Para Navidades, cualquier trabajo de reciclaje con los huevos, con cáscara de huevo, todo eso. ¿Qué valores o actitudes cree que en la escuela le transmitió? Con la educación antigua ha sido mejor para la de ahora. Teníamos respeto a las personas adultas, solidaridad, muchos valores que ahora ya hoy en día se han perdido ya. Pasamos al último eje. Eje 8. Políticas educativas y contexto nacional, regional. ¿Recuerda si durante su etapa escolar se aplicó algún programa nuevo del Estado hacia la educación? Bueno, no, que sepa, no me acuerdo si es que se haya aplicado. ¿Le entregaron materiales del gobierno, por ejemplo, textos escolares, laptops, tablets o alimentos? Sí, el último año nos mandaron uniformes y zapatos, nos regalaron útiles, nos regalaron el gobierno. ¿Hubo cambios en los horarios, vacaciones o evaluaciones de los alumnos? Sí, a veces por los recursos del fenómeno de que iba a haber, salíamos más antes de tiempo, de lo que teníamos que salir salíamos un mes antes. Más antes de lo previsto. Más antes de lo previsto. ¿Notó alguna diferencia cuando cambió el gobierno? ¿Afectó a la educación? Sí, porque no priorizaban, se llama la educación, sino otros enfocaban por otro lado y la educación fue dejando de lado. Por ejemplo, las infraestructuras en los colegios, habían colegios que no tenían ni luz, ni agua, ni carpetas, ni nada. Última pregunta. ¿Se sentía motivado o confundido con estos cambios? Podría ser que sí, porque como en ese entonces era niña, no sabía uno todavía, pues para ahorita ya cuando uno ya es adulto ya. Bueno,
Damos por culminada la entrevista. Muchas gracias por su participación. Y gracias a usted.